Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. De verdad que es un placer, es un gozo. Estamos muy agradecidos con el Señor porque nos permite el día de hoy estar aquí en esta mañana reunidos junto con nuestros hermanos. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Bogotá con nuestros hermanos de acá, de la localidad, y pues de verdad que yo le doy muchas gracias a Dios por ese privilegio que me da de poder estar aquí con ustedes. Dios es bueno y todo eso está en los planes del Señor, en los deseos del corazón de Dios, y quisiera que el deseo mío también es que el día de hoy podamos ser de edificación mutua en esta reunión, en este sermón también, en este compartir. Un saludo también para nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales. El Señor les bendiga y bueno, vamos a comenzar con la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes el día de hoy. Sé que todos estamos deseosos por este momento de escuchar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a ubicarnos, por favor, en la epístola a los Colosenses. Primera epístola a los Colosenses, capítulo 1, donde vamos a leer el verso 9 y 10, por favor. Colosenses, primera epístola, Colosenses 1, no es sino una epístola, yo estaba... Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Quienes puedan, por favor, ponerse de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Dice así: por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Ya pueden sentarse. Bueno, hermanos, este es un pasaje bastante conocido por todos nosotros. Es un pasaje que fue escrito por el apóstol Pablo, hermanos, y es el pasaje en el cual está basado el sermón del día de hoy, que lleva por título llenos del Espíritu. Repito, llenos del Espíritu. Para quienes están apuntando. El apóstol Pablo comienza diciendo por lo cual, por ese motivo, por esa razón, por lo tanto, etcétera, son conectores de causa que indican una relación de causa y efecto, que unen un tema con otro, que unen el tema anterior con el tema que se está hablando en el verso 9 y 10, facilitando de esa manera la comprensión, el entendimiento de lo que el apóstol quiere transmitirnos a través de este pasaje. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Esta expresión del apóstol Pablo, hermanos, es lo mismo que manifiesta versos atrás, más exactamente en el verso 3 y 4, donde está escrito: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios
Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Como podemos leer, hermanos, es la misma, lo que acabamos de leer es el mismo sentir del apóstol que leíamos en las primeras líneas del verso donde claramente, de los primeros versos del pasaje base, donde claramente se ve expresada tanto la gratitud del apóstol Pablo como por sus hermanos al oír de la fe de ellos en Cristo, como también la necesidad de orar por ellos. En el sermón de la semana pasada meditábamos sobre el gozo, sobre el gozarnos, sobre el alegrarnos por nuestros hermanos y por quienes han creído en Cristo. El apóstol Pablo nuevamente, o Dios a través del apóstol Pablo nuevamente en este pasaje nos deja ver, nos muestra que debemos ser agradecidos y que debemos orar unos por otros. El orar unos por otros, hermanos, es algo que se debiera hacer cotidianamente, constantemente. Orar unos por otros, hermanos. Y ese es el sentir de Dios para la vida del creyente, para la vida del cristiano. Y es algo que lo encontramos plasmado a lo largo de la escritura. Podríamos citar muchísimos pasajes que nos instan a orar unos por otros, pero yo quisiera leer uno nada más que encontramos escrito también por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 18, hermanos. Efesios capítulo 6, verso 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed, perdón, me fui de pasaje. Estaba Efesios 6, 18, estaba leyendo el 5. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. En este pasaje el apóstol Pablo nos insta una vez más a que oremos unos por otros. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Dice: velando en ello, perseverando. Es decir, haciéndolo constantemente, periódicamente, la oración por nuestros hermanos y por todos los santos. El apóstol Pablo no cesa de orar por sus hermanos, es decir, que lo hace constantemente, continuamente, pidiendo y rogando al Señor, rogando a Dios. Y esto es algo que debiéramos, cada uno de nosotros, hermanos, aprender del apóstol Pablo, así como aprendió el apóstol Pablo de Cristo mismo, quien ora por sus discípulos, quien oraba también por sus discípulos, rogando por ellos. Y esto lo vemos que está escrito en Juan capítulo 17, donde Jesús ora por sus discípulos, y hasta el día de hoy, hermanos, Jesús sigue orando por cada uno de nosotros y sigue intercediendo por nuestras necesidades, hermanos. Son muchas las preocupaciones que nos aquejan, son muchas las necesidades por las cuales debemos orar, pero en este caso puntual, la necesidad que el apóstol Pablo nos quiere transmitir, hermanos, es que todos seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Dice: en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Ser llenos del conocimiento de Dios, hermanos, es ser llenos del Espíritu Santo, es ser llenos
de Dios es tener un conocimiento amplio de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es ser llenos de Dios, que la palabra de Dios esté morando en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo momento. Y el conocimiento de Dios y de su voluntad pues nos permite discernir entre lo bueno y lo malo, nos permite discernir entre lo que está bien y lo que no está bien. También nos permite saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y esa es una de las mayores preocupaciones del apóstol Pablo en este pasaje, porque al igual que en estos tiempos abundan las falsas doctrinas, abundan las falsas enseñanzas, en los tiempos del apóstol Pablo también ocurría lo mismo, hermanos. Y más exactamente en la iglesia de Colosas, donde Pablo tuvo que enfrentar con algunas doctrinas gnósticas, contrarias a la palabra de Dios, contrarias a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Enseñanzas como el decir que el conocimiento secreto de la palabra estaba escondido para algunos creyentes o es exclusivamente para algunas personas, para unos y para otros no, o escondido para la mayoría de los creyentes. Pero el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 verso 3 nos deja bastante claro que Dios provee de todo el conocimiento que necesitamos, que es Dios quien lo provee y que en Cristo podemos encontrar todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. También enseñaban enseñanzas de aquellos grupos religiosos, los gnósticos, también enseñaban que el cuerpo era maligno y que lo importante era el espíritu, negando de esa manera la importancia o la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, tanto la humanidad como la divinidad. Y por eso es que debemos tener cuidado, hermanos, porque la Biblia dice claramente que nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios y que por lo tanto debemos cuidar ese templo, debemos cuidar el templo porque es donde Dios nos lo ha dado para que lo cuidemos. 1 Corintios capítulo 6 verso 19. Entre otras cosas, hermanos, enseñaban además que Cristo solo parecía ser humano, pero que no lo era. Pero la Biblia nos deja ver claramente también, hermanos, sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que hasta el día de hoy, tanto los gnósticos como muchos otros grupos religiosos en la actualidad niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y eso es una de las doctrinas primordiales de la fe cristiana que nosotros como creyentes debemos tener bastante clara, hermanos. El apóstol Pablo no quería que ninguno de sus hermanos fuera engañado con palabras persuasivas, que nadie engañara a sus hermanos con filosofías huecas. Y eso lo vemos en el contexto inmediato del pasaje que tenemos como pasaje base. Colosenses capítulo 2, en el verso 8. Dice el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hemos visto en muchos de las predicaciones la importancia de tener mucho en cuenta la palabra de Dios para no ser engañados, porque son muchas las enseñanzas que se están predicando hoy en día en las iglesias que no son conforme a la voluntad de Dios, no son conforme
según como Cristo enseña, sino son conforme a palabras de hombres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. El verso 9 que sigue de Colosenses capítulo 1 verso 8 nos deja claro, nos ratifica nuevamente la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Y para quienes insisten en negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 9, verso 5, lo siguiente. Dice, viene hablando de Cristo, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Son pasajes que no nos dan lugar a la duda, hermanos, y pasajes con los cuales podemos también derribar esos falsos argumentos, esas falsas enseñanzas que se están viendo en la actualidad. Son muchísimas las falsas enseñanzas que están populando en las iglesias, hermanos, que contradicen abiertamente las enseñanzas, la palabra de Dios, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo en el pasaje de hoy insiste y ora y ruega a Dios por sus hermanos y por nosotros, pidiendo que seamos llenos del Espíritu, pidiendo que seamos llenos del conocimiento de la palabra de Dios, que es algo bastante importante para nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo y Dios nos lo trae a mención el día de hoy a través de su palabra, a través de las palabras del apóstol Pablo. Y solamente así, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, es que vamos a diferenciar qué es lo que está bien y qué es lo que no está mal. Vamos a diferenciar la verdad de la mentira. Una pregunta importante que podríamos hacernos al respecto es: ¿cómo somos llenos del conocimiento de Dios? ¿Cómo es posible ser llenos del conocimiento de Dios? ¿Cómo es posible ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, lo primero es querer, hermanos, desearlo sinceramente en nuestro corazón, orar, hablar con Dios todos los días, crear un hábito de lectura diaria, que haya un arrepentimiento de parte de nuestra vida hacia Dios, de querer hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, pasar tiempo de calidad con Dios, leyendo su palabra, escudriñándola, orando, escudriñando su palabra. Es la única manera que tenemos para conocer la voluntad de Dios y ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. El apóstol Juan escribe en Juan 5:39 que debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que está la verdad y son las que dan testimonio de Él. Algo importante que nos enseña Dios en su palabra también, hermanos, es que acerca del tema de ser llenos del Espíritu Santo, es que es importante la fe. Además de orar, además de escudriñar, además de pasar tiempo con Dios, además de crear un hábito de lectura, la fe es muy importante. Y vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, más exactamente en el capítulo 7, del verso 37 al 38, donde el apóstol Juan escribe: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, es decir, si alguno quiere
si alguno anhela la palabra de Dios, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y este correr ríos de agua viva tiene que ver con la llenura del Espíritu, tiene que ver con ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero es importante el creer, por eso es como un condicionante, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice el pastor o como dice el Papa o como dice el hermano, sino como dice la Escritura, es decir, como está escrito. Y obviamente con su debida interpretación a la luz de todo el contexto de la palabra de Dios. Volviendo al texto base, hermanos, el apóstol Pablo nos habla de inteligencia espiritual, nos habla que tiene que ver con la inteligencia espiritual, tiene que ver con el conocimiento de Dios, con la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, la cual Dios quiere que todos sus hijos la obtengamos, y también que todas las personas la obtengan, porque Dios quiere que todos vayamos al conocimiento de Dios, que todos vayamos al conocimiento de Dios y de su palabra, y Él mismo es quien nos la puede dar a conocer, hermanos. Dios a través de su palabra. Hay un proverbio donde está escrito: Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios capítulo 2, verso 6. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Proverbios capítulo 9, verso 10. El conocimiento de la voluntad de Dios, hermanos, el ser llenos del Espíritu Santo, tiene un fin, tiene un propósito. Y eso lo vemos en el verso 10 del texto base, donde dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos agradar a Dios, como dice el pasaje? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Yo creo que todos queremos agradar a Dios y no quisiéramos hacer nada que a Dios no le agrade, sino por el contrario, hacer que todo lo que hagamos o con todo lo que hagamos busquemos glorificar el nombre de Dios, que el nombre de Dios sea glorificado con nuestras vidas, con nuestra actitud, con nuestro andar, con nuestro caminar, con nuestro hablar, hermanos. Ahora, muchos de nosotros tenemos el conocimiento, porque Dios nos lo ha dado o lo hemos recibido a través de su palabra. Muchos de nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la sabiduría de Dios que se puede adquirir gradualmente o progresivamente, ¿sí? No podemos, no es posible obtener toda la sabiduría de Dios en un mes o en un año o en 2 años. Lleva mucho tiempo, porque el conocimiento de Dios es muy amplio. Por eso el conocimiento de Dios lo podemos adquirir progresivamente y gradualmente, poco a poco, ir creciendo en el conocimiento y en la sabiduría. Ahora, la Biblia nos deja bastante claro que no tenemos ninguna excusa para decir que, por ejemplo, es que no sabía leer, es que a mí nadie me habló, es que a mí nadie me dijo. No hay excusa. Y hay un pasaje maravilloso de la Biblia en Romanos capítulo 2, que me gustaría leerlo. Romanos capítulo 2, del verso 12 al 14. Escrito también por el apóstol Pablo, donde
Romanos capítulo 2, dice, del verso 12 al 14, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y el verso 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. En este pasaje vemos que la ley de Dios o la conciencia es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Por lo tanto, no tenemos excusa de es que no sabía, es que no conocí, nadie me dijo, o bueno, son muchas las excusas que podemos poner. Ahora, ¿qué pasa si el conocimiento que tengamos o adquirimos mucho conocimiento de Dios, pero no lo aplicamos? No nos va a servir para nada. O no lo aplicamos a la vida cotidiana, pues no nos va a servir para nada, hermanos. Y me gustaría ilustrar o ejemplizar, poner un ejemplo con una ilustración que aparece en una imagen que vi algún día, un señor ahogándose en un río y viene alguien y le lanza una cuerda, pero resulta que esa cuerda está amarrada y se la lanza al río supuestamente para salvarle la vida. Pero ¿qué pasa con esa ilustración? No está aplicando ese conocimiento como debiera ser, porque lo correcto es que desenvuelva la cuerda para que él se agarre y salga, ¿sí? Entonces, si tenemos mucho conocimiento pero no lo sabemos usar, no nos va a servir para nada, hermanos. Y es lo que asimismo nos puede pasar si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y no lo aplicamos a nuestra vida. No nos va a servir de nada, nos servirá que lo tengamos y pues nos engañaríamos a nosotros mismos. Volviendo al pasaje base, hermanos, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando buen fruto, llevando fruto que glorifiquen. El libro de Santiago nos habla algo al respecto de eso, hermanos. En Santiago capítulo 1 del verso 22 al 25 más exactamente, para que lo apunten ahí, yo se los leo. Santiago capítulo 1 del verso 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno no es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, o sea, permanece en ella, pone por obra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Por eso es muy importante, hermanos, además del conocimiento que Dios nos pueda dar, además de orar, además de leer la palabra, escudriñarla, más importante que eso es aplicarla, vivirla en nuestras vidas. Y yo quisiera preguntar en esta mañana, o plantear algunas preguntas para que reflexionemos. ¿Eres hacedor de la palabra de Dios?
somos hacedores de la palabra de Dios, tenemos inteligencia espiritual, somos inteligentes para aplicarla, estamos llenos del Espíritu, conocemos la voluntad de Dios. Recordemos, hermanos, que no tenemos excusa. La voluntad de Dios, la voluntad del Señor es que todos, absolutamente todos sus hijos y el mundo en general conozca la voluntad de Dios, conozca y tenga conocimiento de Él, de su palabra, de su voluntad, y que seamos inteligentes para aplicarla, hermanos. Oremos a Dios y pidámosle que nos ayude a poder lograrlo, porque si lo deseamos en nuestro corazón, si realmente lo queremos, Dios nos ayuda a hacer el resto. Yo quisiera, hoy tenemos un servicio especial, hermanos. Tenemos servicio de Santa Cena. Tenemos el privilegio de participar de la Cena del Señor. Es una invitación que nuestro Señor Jesucristo hace a toda su iglesia. La Santa Cena es un rito instituido por nuestro Señor Jesucristo. Tanto la Santa Cena como el bautismo son dos ritos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, que donde nos insta a cumplirlos en obediencia a su palabra. En la Santa Cena damos testimonio público de que tenemos comunión con nuestros hermanos, que tenemos comunión unos con otros, porque la comunión a la que somos llamados es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su iglesia, y Cristo es nuestro Cordero Pascual. Cristo se ofreció voluntariamente, dio su vida en la cruz en sacrificio por nuestros pecados, por nuestra maldad. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Él fue quien tomó el lugar que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad y por nuestro pecado. Y hoy tenemos el privilegio de celebrar, de conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y anunciar su venida también, hermanos. Ninguno de nosotros debiéramos negarnos a participar de la Santa Cena, porque es una invitación que el Señor nos hace a todos sus hijos, a toda su iglesia. Pero es importante que lo hagamos con una conciencia limpia. Es importante que nos autoexaminemos, que hagamos un examen de conciencia de cómo ha sido nuestra vida cristiana, cómo es nuestra actitud ante Dios, cómo ha sido nuestra comunión con nuestros hermanos, como preguntaba, si tenemos realmente comunión con nuestros hermanos o no. Si hay algo en nuestro corazón que nos impida esa comunión, hoy podemos poner eso delante de Dios. Podemos en oración decirle: Señor, me pasa esto con tal hermano, con tal amigo, con tal vecino o familiar, porque cualquier pecado que haya en nuestro corazón es un impedimento, que no nos deja tener una comunión perfecta con Dios, hermanos. Por eso es importante que tengamos esa comunión con Dios, hermanos, y que sigamos las instrucciones del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 10, verso
1 Corintios capítulo 11, del verso 27, donde dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esta es una advertencia que tenemos de parte del apóstol Pablo, para que lo hagamos con una conciencia limpia, para que lo hagamos entendiendo. Discernir es entender el sacrificio de Cristo en la cruz, y que por medio de ese sacrificio, cualquiera que haya sido nuestro pecado, si lo confesamos, si nos arrepentimos, si le pedimos perdón a Dios, podemos reconciliarnos nuevamente con nuestro Padre. Y esa es únicamente posible a través de Cristo, hermanos. Yo quiero que por favor vayamos delante de Dios y le pidamos perdón, y que nos ayude, que nos muestre si le hemos fallado en algo, para que nos perdone y nos ayude, hermanos. Vayamos delante de Dios. Los elementos que usamos son los mismos usados por nuestro Señor Jesucristo en la última cena, que son el vino y el pan. Los usamos como símbolo tanto del cuerpo como de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, repartamos el vino. Mientras repartimos el vino, quiero leerles un pasaje donde el apóstol Juan escribe: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Me gustaría que por favor alguien orara por los elementos, por el vino y por el pan como símbolos de la sangre y del cuerpo de Cristo. Sí. Padre del cielo, te damos gracias por esta reunión, porque tú estás aquí, mi Señor Dios Todopoderoso, porque tú provees para nuestras necesidades, porque gracias a ti, mi Dios, somos salvos. Gracias a que diste tu cuerpo y tu sangre en salvación, en propiciación por nuestros pecados. En este día conmemoramos ese hecho, celebrando la Santa Cena con este pan y este vino, que te pedimos que santifiques, mi Dios Todopoderoso. Para ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
Está escrito en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Y habiendo dado gracias, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos del vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Si alguien quiere dar gracias por el privilegio que el Señor nos da de participar de su mesa, adelante. Gracias, Padre Celestial, por el sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, Señor. Estamos en deuda. Padre amado, te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer ese amor que hiciste al enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Te pedimos, Señor, que cada día seamos más obedientes a tu palabra, Señor. A que cada día, Señor, seamos ejemplo para los demás, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Te agradecemos, Señor, inmensamente por el privilegio que nos das el día de hoy, Señor, de participar de tu mesa, Señor, de manifestar nuestra comunión públicamente que tenemos con nuestros hermanos, Señor. Gracias por la palabra que nos has predicado, que nos has mostrado el día de hoy a través del apóstol Pablo, Señor, que hace parte de la voluntad tuya para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos, a ser agradecidos con nuestros hermanos, a orar unos por otros, Señor, continuamente, en todo tiempo, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están reunidos en esta mañana, Señor, junto con sus familias aquí representadas, Padre. Y ayúdanos a ir creciendo poco a poco, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a ser diligentes, esforzados, Señor, para de esa manera conocer cada vez más tu voluntad, Señor, y que podamos ser llenos del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos y te lo agradecemos, Señor. Amén. Amén. Un abrazo para nuestros hermanos. Muchas gracias por una vez más estar aquí reunidos. El Señor les continúe bendiciendo y que nos ayude a seguir poniendo su palabra por obra.